En este caso estamos hablando de una figura a nivel internacional, don Francisco. Una figura de la televisión, o sea, ¿cómo se dice? Una columna de la televisión latinoamericana, pudiéramos hablar, ¿no? Entonces, Jorge Ramos, el periodista, lo entrevista. La entrevista es larga, pero me gustaría compartirles unos 4 o 5 minutos acerca de lo que él expresa, y ustedes analicen lo que él habla, a ver qué les parece. ¿Está bien? Ok. Adelante, Juanqui, dale. Gracias por hablar con nosotros. Y esta entrevista me cuesta trabajo porque somos amigos. Sí. Entonces, ¿cómo se le hace una entrevista dura a un amigo? En primer lugar, las entrevistas no tienen por qué ser duras, ¿no? En mi territorio casi todas son. Pero fíjate que al final creo que no, porque yo creo que también las entrevistas pueden ser amables e interesantes, no tienen por qué ser siempre duras. No sé con quién estoy hablando. No sé si estoy hablando con don Francisco o con Mario Kreuzberger. Y de verdad que no sé a quién tengo enfrente ahora, porque no sé con qué me vas a salir. Si va a ser el Mario del libro, que se atreve a decir que vio a un psiquiatra, o si va a ser el personaje que conozco durante varias décadas. Bueno, el psiquiatra, con el que hablo hace muy poco tiempo, virtualmente, por primera vez en mi vida y virtualmente, él me ha hecho muchas preguntas y yo a veces, un día me preguntó que cómo andábamos, cómo íbamos. Yo le dije, vamos muy lento. Me dijo, tengo una mala noticia que darte. Aquí el que maneja la batuta soy yo. Y yo no vengo a hablar con don Francisco. Claro. Yo vengo a hablar con Mario. O sea, quería que te dejaras el personaje a un lado. Claro, porque él necesitaba que Mario se levantara en esta etapa de la vida. Ahora te veo canoso. Es por primera vez que te veo canoso, Mario. Sí. O sea, te estuviste escondiendo, de alguna forma. Escondiendo. O protegiendo, o cubriendo durante décadas. 20 años. Y de pronto sales canoso. Claro, ¿y sabes cómo ocurrió eso? No. Es que yo estaba en medio de la pandemia y de pronto, después de 3 meses, llegó el peluquero, que al principio no entraba nadie a mi casa, y vino alguien y me preguntó, después que yo me cortó el pelo, me dijo, ¿te tiño? Y yo me miré al espejo y yo estaba casi blanco en ese momento. Llevabas 188 días confinado en Chile, ¿no? Y entonces dije, no, de ninguna manera. De aquí me quedo así hasta donde Dios diga, hasta donde la vida diga. Dices, por ejemplo, en tercera persona, Mario Kreuzberger es un hombre silencioso, callado, nervioso. Y eso no lo creería nadie. Bueno, tú no sabes esto, pero cuando estabas grabando Sábado Gigante en Univisión, a mí me gustaba ir los viernes a verte. Sí. Y yo te encontraba a veces enconchado, jorobado, silencioso, casi muy, muy pensativo en una esquina. Y de pronto te llamaban a grabar y eras otra persona. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarla y saludarlos. Cambiabas hasta la postura corporal, man. Totalmente, porque si yo tengo en este momento la batuta y tengo que decir, vamos Jorge, quiero hacerte una pregunta, perdona que tengo otra velocidad, otro... Y que estás cambiando la voz ahorita, porque... Claro. Eres otro, ¿no? Pero y es difícil de explicar, soy el mismo, pero soy otro. Tiene que ver con la luz, tiene que ver con el aplauso, tiene que ver con la gente. En el libro encontré cierta nostalgia del que se va. Dices, hay muchas referencias a la muerte. Dices, ya jugué mi partido como en el fútbol y estoy en los descuentos, en tiempo extra. Y luego en otra dices, soy una persona mayor. Como si te estuvieras despidiendo, Mario. Sí, porque así lo siento, aunque mira, sigo trabajando, yo creo que estoy todavía en capacidad, quiero hacer ciertas cosas pero distintas a las que hacía antes. ¿Pero por qué no te quieres retirar? ¿Qué más quieres hacer? No sé. Que para mí retirarse es como colgar el alma, porque yo siento tanta necesidad de comunicar, tanta necesidad de relacionarme con la gente. Tú no sabes lo que yo he sufrido por no poder salir. Porque si tú te acuerdas, yo soy una persona que salía y vivía la vida común y corriente. Yo iba al supermercado, iba a los restaurantes. Para mí la vida era completa, no era solamente la vida de los viernes en tu casa. Claro, no era solamente dentro del set. Entonces poder estar, el entrar a este estudio, después de, creo que segunda vez que entro a un estudio en 2 años, bueno, es como mi casa.
Dices, y estoy citando, con gran éxito realizábamos eventos. Ahí me gustaría ir al último minuto para que vean algo interesante. Pues esto estamos hablando estamos escuchando a un hombre que enfrenta el retiro en medio de una pandemia. Entonces, eso como que subraya un vacío, ¿no? O sea, de por sí el retiro es complicado, pero entonces tenemos una generación de gente retirándose en medio de una pandemia. Así es que el encierro es doble. Yes. De alguna forma, ¿no? ¿Podemos ver ese último minuto? Sí, a ver. Vamos a ver. Tiempo en eso y seguir invirtiendo porque... Con grandes resultados. Con grandes resultados. Incluso en la pandemia, ¿eh? Hay algo que siempre te envidié, que fue la cámara viajera. Es tu parte periodística. ¿Tu lugar favorito? A mí, en la cámara viajera, lo que más me resultó interesante fue cuando fui por primera vez a la India. Y entonces vi un mundo muy distinto al que yo conocía. Una de las partes más emocionantes ahí va. y duras del libro es cuando recuerdas la conversación con tu padre, ¿no? Sí. Y lo que sufre en la Alemania nazi. Entonces, cuando uno se muere, ¿qué pasa? ¿Qué creo? Yo creo que en primer lugar uno no se muere. Uno se queda en las personas que lo conocieron para bien y para mal por el tiempo que esas personas viven. ¿Te asusta? Bueno, yo preferiría estar vivo, pero... Bueno, yo también. Sí, pero nadie sabe. Termino con una frase que dices: al final de mis reflexiones, llego siempre a la misma conclusión: no hay nada peor que la jubilación. Sí. Ahí está. Señoras y señores, no hay nada peor que la jubilación, dice don Francisco. Jubilación. ¿Qué te parece, Juan Carlos? A mí me parece que, lo digo con todo el respeto del mundo, una persona tan inteligente, tan brillante como don Francisco, y que ha dejado un legado en Latinoamérica de entretenimiento para la familia, que no se preparó para la jubilación, que el valor de él no radica estar frente a una cámara. Don Francisco no pensó en cambiar de papel, en ser mentor de otros, en dedicar precisamente esa enorme experiencia en nuevos productores, por ejemplo, en desarrollar nuevos talentos, que estoy seguro que miles admiran su estilo, su gracia, su forma de entretener al público durante tantas horas en la televisión, algo que solamente un pequeñísimo grupo de personas se puede abrogar. Él es uno de los, yo creo que no llega a 5 desde la historia de la televisión. Y deprimirse y ver y escucharlo decir que el retiro es lo peor, cuando puede estar activo, pero no como animador, no como lo que hizo durante 50 años, desde otra posición, activo en el medio, pero desde otra posición. Yo creo que, verdad, desde mi punto de vista, falló un poquito en verse en otro lugar, pero activo, bendiciendo a otros y fomentando a otros, como ya dije. Él está en una depresión. Sí, ¿tú crees que está? Sí. Él trató el periodista, de sacarle esa información, sí, y no pudo que él lo aceptara, ¿no? Él le decía, te veía encorvado, te veía así en silencio. Hubo la admisión del psiquiatra. La admisión del psiquiatra que es evidencia de que sí, emocionalmente estaba afectado. Y don Francisco tenía 2 programas corriendo. Él tenía Sábado Gigante y Don Francisco Presenta. En Sábado Gigante era el programa de juegos y demás, y en Don Francisco Presenta era el de entrevistas, artistas y demás. Don Francisco impulsó a mucha gente, por ejemplo, todas estas Miss que ganaban Miss Belleza Latina, los diferentes concursos, pasaban por ahí en un momento dado. Como animadoras. Como animadoras y han quedado ahora mismo en TV, en muchos programas muy importantes. Claro, hicieron una carrera. Y él fue una plataforma importante, y las he escuchado en entrevistas cuando dicen a quién le agradece. En primer plano está don Francisco, pero entonces verlo así no es la misma persona que uno está acostumbrado. Pero no hay que estar en la televisión, puede haber un montón de gente que está pasando por ese tiempo de retiro o enfrentando el retiro y que no se hallan. O sea, gente que dice, me quedé, o sea, dejé mi verdadero yo, entre comillas, en aquella oficina. Y se encuentran en la casa y dicen, ¿quién soy? O sea, ¿qué quedó aquí de mí? Y eso es una pregunta bastante extraña, filosófica. Podemos entrar en este tema filosófico. O sea, ¿quién realmente soy yo?
Eso es lo que él se está planteando, ¿ves? Hay uno que es Mario y otro que es Don Francisco, pero realmente, o sea, es una misma persona. Es que la gente también se acostumbra a que todo gire alrededor tuyo. Y cuando de repente ya no tienes eso, porque de verdad él fue muy poderoso en ese ambiente y muchas cosas giraban alrededor de él. Claro. De hecho, yo recuerdo cuando los mineros de Chile, quien contribuyó mucho a que esa gente fuese, ¿verdad?, rescatada fue él, porque el gobierno retiró la ayuda, porque la mina seguía colapsando y el gobierno dijo, no vamos a exponer al personal, y Don Francisco entra en el panorama con su programa, comienza a ejercer presión, y ahí es que vienen diferentes ayudas de diferentes partes del mundo. Y fue un game changer, cambió el juego. Cambió el juego. Entonces, no solamente ahí, él es una persona que ayuda mucho en Chile, en diferentes lugares pobres. Esa era la carrera de Don Francisco. Claro. De repente verse ahora en otro plano, donde la juventud se impone. El problema no es la jubilación, el problema es cómo te preparas para esos años. No se preparó. Donde ya el medio no necesariamente te quieres reclutar, porque quien retira a Don Francisco es la misma televisión. Sí. O sea, ya no estaban dispuestos a renovarle el contrato porque no vendía lo que vendía. ¿Verdad? Ya no producía el dinero que la cadena de televisión necesitaba que produjera versus el costo del programa, versus los ratings. Mira, los presidentes se dedican a ser speakers. ¿Dónde está haciendo dinero Barack Obama? En esa speakers. ¿Dónde hizo mucho dinero Bill Clinton, entre otras cosas? Ahí, sí. ¿Tú te imaginas cuántas universidades del mundo tienen departamentos de comunicación? Claro, sí. Donde una figura como él, una charla, le puede poner X precio, se lo van a pagar. Sí. Y se va a pasar viajando, se va a sentir útil, va a estar vertiendo el conocimiento que tiene, la experiencia. Y es ver la vida desde otro punto de vista. O sea, me imagino que como Jorge lo entrevistó, lo estarán entrevistando aquí y allá. Sí, mucho. Yo creo que él simplemente no se preparó para el cambio. By the way, Jorge Ramón le reclama en un punto de la entrevista, le dice, me negaron todas las entrevistas en Casablanca y a ti te llamaban siempre. Te llamaban siempre. ¿Verdad? O sea, Sí. el nivel de influencia. Sí. Por otra parte, él carga en sus hombros él tuvo muchas querellas de mujeres. Ajá, Claro, sí, eso es parte de su historia. Sí, que eso es parte de su historia y hasta qué punto eso influye o hasta qué punto eso la mente ahora le está trabajando, no sabemos. Él dice que retirarse es colgar el alma, así lo dijo. Colgar el alma, esa frase me tocó Wow, muchísimo. Retirarse. colgar el alma. Sí. O sea, que sí, se me dejé la vida allí. Y ahora no sé qué estoy haciendo en mi casa. O sea, pero esa debe ser la situación de cantidad de gente. Y vuelvo otra vez, no sé si esto les hace sentido. Será más difícil para los que se retiran en este tiempo de pandemia, que aunque ya empieza a flexibilizarse, pero el que se retiró hace 1 año y medio, hace 1 año, que está encerrado 2 veces. Sí. Porque fíjate que él dice que la vida no es igual a la que tenía, pero es doble su vida profesional y su vida personal. Entonces eso debe ser complicado, ¿verdad? Bien difícil. Y está en una etapa saludable, con la mente clarita. Sí. O sea, está en una etapa todavía productiva. Claro que sí. Ahí tú haces el contraste, o por lo menos yo hago el contraste, y aquí metemos el elemento de lo que nosotros somos, ¿no? Como emisora cristiana. El elemento cuando el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Jorge, obviamente no desde el punto de vista teológico o cristiano o bíblico, entró por ahí cuando le pregunta si estaba preparado para la muerte. Le dice, yo prefiero estar vivo. Pero el no tener una noción del más allá, qué privilegio tenemos nosotros los que le servimos a Cristo. Claro que sí. Donde no hacemos de este trabajo nuestra razón principal de vida, donde los talentos y capacidades que Dios nos ha dado no son un fin en sí mismo a lo que nos podamos aferrar, sino que sabemos que luego de esta vida en la tierra y la función que estamos haciendo nos espera un más allá eterno con el creador del universo. O sea, son otros 20. Fíjate lo relevante que es el evangelio y el mensaje del evangelio, que aún en etapas adultas de nuestra vida nos pone en perspectiva, y yo estoy seguro que a la medida en que estemos seguros de eso nos va a evitar, se supone, si tenemos la actitud correcta, el que nos deprimamos, el que la vida nos haya perdido sentido, porque la Biblia nos pone otro destino, otras cosas a las cuales nosotros nos aferramos
¿verdad? Con el alma, de saber que hay un más allá con Dios. Exacto. Y yo creo que por eso es que tenemos que seguir llevando este mensaje, porque hay demasiada gente famosa, talentosa, exitosa, que con sus millones y su fama realmente llegan a esa etapa de la vida y se deprimen, no saben qué hacer, no saben para dónde van. Y uno tiene que trabajar para su futuro, o sea, saber que hay otros que se abren paso, que las posiciones no son eternas. Pero si tú le tiñes el pelo, como él dijo, el cabello a él sigue siendo igual. Digo, Sí, para mí el pelo blanco le queda espectacular. Sí, pero que Le lo que queda te, espectacular. sí, lo que te quiero decir es que si tú le tiñes, no hay un deterioro tan marcado. Está igualito. Está igualito. Sí. Sí. Pero una pregunta, ¿ustedes conocen algún retirado feliz? Tengo esa preocupación. O sea, Sí, yo conozco retirados todo el tiempo felices. estoy viendo gente que se refiere al retiro como algo realmente malo. No, hay mucha gente retirada feliz. Tranquilos, Pero contentos. súper feliz, disfrutando la vida a plenitud, en una etapa distinta porque se prepararon. Fíjate que los millones de dólares que tiene que tener don Francisco no son suficientes. No, para nada. Lo que O sea, lo El que dinero pasa no es es suficiente. Lo que pasa es que una vez tú te retiras y te acostumbras a ese nuevo estilo de vida, pues ya no hay de otra. Pero en el proceso de retirarte, a mí me contratan para darle charlas a personas que están por retirarse y no quieren. Entonces hacen resistencia y cuando ven que ya se están reclutando otras personas, ponen más resistencia porque en efecto es doloroso el proceso. Pero una vez se van, que experimentan lo que es estar en casita y no tener que madrugar o ciertas responsabilidades, tú ves cómo hasta el rostro le cambia. Claro. Pero en el proceso en lo que salen, sí resulta ser difícil. Bueno, fíjate que ahorita estábamos hablando del nuevo departamento de noticias de Tele 11. Ajá. Lo está montando un retirado. ¿Ah, sí? Enrique Quique Cruz. Oh, Sí. sí. Él es el asesor principal El caballo. de Tele 11 para montar el nuevo espacio de noticias de Tele 11. Sí. Lo sacaron del retiro, él estuvo dispuesto, tiene el expertise, conoce al dedillo, y él es el que está montando y haciendo las recomendaciones y diciendo, me traigo a esta, me traigo a aquella, me traigo aquí, y está haciendo una mezcla de veteranía con juventud. Tatiana es una mezcla de la joven con veterana, porque las canas se respetan. Exacto. Y él salió de allí, ¿no? Él salió de allí. Precisamente, sí. Él salió de allí cuando estaba sin Marí. De Televicentro. Sí. No, de Guapa estuvo. De Guapa. Toda la vida. Que a muchos les pareció Celimar. Que a muchos les pareció que era una, ¿cómo se llama? Eran unos zapatos muy grandes para Saniel en ese momento. Sí. Así es que vamos al 787-993-9700 a ver qué la gente opina, cómo reaccionan a esto que ha expresado don Francisco, y tal vez haya unos cuantos retirados que puedan decir, no, yo estoy al contrario, yo estoy súper bien, súper feliz. Adelante, buen día. Hola, buen día. Adelante, estamos contigo, buen día. Ok, 787-993-9700. En ruta, buen día. Buen día. Sí, hola. Saludos, ¿cómo están? Muy bien, Tanto adelante. tiempo que no me conectaba con ustedes. Qué bueno. Pues mira, yo no estoy retirada todavía, ya tengo la edad hace rato para haberme retirado. Ajá. Pero entiendo que los retirados, hay una mezcla de sentimientos. Hay muchas personas que trabajan tanto y no se disfrutan a la familia, están desconectados prácticamente, solamente están trabajando, que a veces se les hace bien difícil cuando están en la casa. Pero la realidad es que la experiencia es bien importante. Yo siempre admiré y respeté a Quique Cruz, admiré cuando estaba el noticiero en el Canal 11, originalmente, que lo desintegraron, y yo creo que hay mucha sabiduría, porque una cosa es el conocimiento. Tú puedes tener mucho conocimiento y puedes ser muy tecnológico, pero hay algo que te da la experiencia que es bien importante. Yo creo que esa mezcla de juventud y experiencia es básica. Yo no me he retirado todavía porque no he podido, pero realmente a mí me encanta mi trabajo. Yo soy directora de escuela y me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago.
Así es que estoy como muy contenta y ¿sabes? Y disfruto el estar trabajando, aunque ya estoy cansada y quisiera retirarme, pero económicamente quizás no puedo retirarme por ahora. Eso es otra cosa, y disculpen el tiempo, pero deben ustedes aprovechar también para, yo sé que lo hacen para orientar, para desde jóvenes hacer una, ¿cómo se llama? El pote. Que vayan planificando, para que vayan planificando su futuro, y el futuro no los coja por alguna emergencia o algo desprovisto, y luego pues no puedan tomar esas decisiones. Sí, eso agrava la cosa al final. Aunque no es el caso de don Francisco, es totalmente contrario, ¿no? Don Francisco tiene todos los recursos. Exacto. Lo que pasa es que no se halla sin su trabajo. Exacto. Y esa es otra situación, ¿verdad? Si los aplausos, la gente se acostumbra a las luces, a los aplausos. No se preparó. No se preparó. Emocionalmente, porque ¿verdad? En términos económicos debe estar preparado, pero emocionalmente no. ¿Un asunto de ego o no? Fíjate, no tanto, a mi entender. No. De verdad, no le culparía el ego. Yo creo que él se ve en la función que hizo durante tanto tiempo. O sea, yo soy el animador. Sí. El animador es algo que yo hago, es el talento que Dios me dio, es lo que me encanta, pero si dejo de animar, yo soy Mario. Yo creo que esa diferencia, por lo que él mismo habla, o sea, que claro, no te quiere encontrar de él. Pero entonces no te quiere encontrar contigo mismo. Para mí en paz. Pero ¿no creen ustedes que todos pasaremos por eso en algún momento dado, aunque sea algunos días? Si lo anticipamos, no. Yo sé que yo no voy a pasar por eso, te lo garantizo. Yo llevo años pensando cuando no tenga un micrófono en una estación de radio, años. Porque Juan Carlos Matos no lo hace la emisora, no lo hace el programa En Ruta. Esta es otra función de las que Juan Carlos Matos hace, pero Juan Carlos no es el productor del programa En Ruta, el presidente de la emisora Nueva Vida como aspecto principal, ¿me sigues? Yo sigo siendo yo, aunque no tenga Nueva Vida. Pero yo lo tengo bien clarito en mi mente. Pero yo creo, ¿verdad? No sé, a lo mejor me equivoco, yo creo que es una mezcla de su retiro y de su edad. O sea, no es lo mismo la edad. ¿En qué edad está él? ¿80 y qué? No sé, 80 y tantos. Como 83 creo que son. Sí, se le fue el tiempo en términos de edad, y él está bregando con dos grandes gigantes. Claro. Ya no estoy en TV, como acostumbraba a estar las luces, los aplausos, y tengo una edad que ¿dónde voy a entrar a esa edad? Una cosa es que tú extrañes lo que hacías, otra cosa es que te sientas perdido en el espacio. Porque ya no haces lo que hacías. Son dos cosas bien diferentes. Yo creo que yo lo voy a extrañar. Este tiempo maravilloso que paso con ustedes, con los recursos y con la audiencia, lo voy a extrañar. Pero no me va a derrumbar porque yo no soy esto. No, y el que crea que es un trabajo está bien equivocado, porque son efímeros. Hoy estamos, mañana no. Mira, el gobierno cada 4 años, algunos cambian, ¿no? ¿Qué tema interesante y filosófico y tiene sus complicaciones? Claro. ¿Verdad? Porque es al final de los días donde uno debería estar más contento de haber logrado tantas cosas, ¿no? Y encontrarse en ese vacío existencial. Claro. En plena pandemia. Pablo lo resolvió cuando decía, parafraseando, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera una corona de justicia. Pablo está resumiendo su vida ministerial, la aportación que hizo al mundo por el llamado que Dios le dio. Y fíjate cómo lo cierra con esas hermosas palabras que yo apenas parafraseo. Yo creo que esa es la forma en que nosotros tenemos que verlo y hacerlo también. O sea, ese discurso de Pablo encierra que él realmente había llegado a una etapa donde ya no era el Pablo evangelista, donde no podía seguir predicando y enseñando, donde ya los años le cayeron encima. Pero ahora viene la parte eterna. Ahora voy a estar con mi Dios. Yo creo que nosotros tenemos que ir encaminados en esa dirección. De lo contrario, nos va a pasar como a don Francisco. Claro. ¿Y qué dice el público? ¿Cómo dijo que dijo? Bendecimos a don Francisco. Que mucha alegría nos trajo con su programa, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, las 6:57 en la mañana. Por ahí viene Magdiel Narváez. Palabra Viva es lo próximo. Son noticias. Ahora lo que ocurre